Salud amigos, bienvenidos a un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a nuestras redes sociales. En el momento que quieras, nos dejás la pregunta escrita o en video. Hoy vamos a hablar de un tema que es muy importante. Es muy importante para hacer prevención y para, a partir de esa prevención, generar el tratamiento. Y estoy hablando de adicciones que afectan el mundo a más de 35 millones de personas. Se sabe que necesita tratamiento y que se puede trabajar. El alcohol es la sustancia más psicoactiva consumida en nuestro país. Tenemos el tabaco, la nicotina, asociada a más de 40.000 muertes por año. Pero no solo queda en ese tipo de sustancias, sino también tenemos adicciones que no son tóxicas y que están relacionadas a los juegos, a las apuestas, mismo al celular. Las redes sociales nos llevan a actitudes de adicción. Vamos a invitar en el programa de hoy a una especialista para tratar este tema y saber cómo identificarlas para poder tratarlas y encontrar una solución. Dentro del noticiero médico vamos a hablar de cómo los cerebros viejos aumentan el riesgo de muerte y Alzheimer. Y te voy a proponer ahora un juego junto al equipo para entrenar y activar nuestras neuronas. Primero vamos a saludarlos y a presentarlos. ¿Cómo andan? El equipo de ADN Buena Salud, el doctor Gabriel Lappmann, nefrólogo cardiólogo, Delphi Zimmerman, nuestra nutriestrella. Bueno, hoy tenemos, la verdad, muy bien, muy contento, la verdad que ya tenemos muchos programas, estábamos hablando, ¿cuántos programas ya van de ADN? Más de 65 programas de ADN Buena Salud. Esto es un montón, es un furor, todo el mundo nos frena en la calle y quiere consejos de salud. Agradecerles a ustedes por estar del otro lado, por participar activamente con sus preguntas y generar este ida y vuelta que nosotros lo necesitamos para poder llevarles este mensaje de salud, calidad de vida y hacer foco siempre en la prevención. Sí, la gente agradece mucho el tema de poner foco en la prevención. Y hablando de prevención, vamos a hablar qué es mejor, ¿no? ¿Caminar o entrenar? ¿Cómo? Claro, ¿Caminar? El dilema de todo el mundo es, doctor, camino, no sé, 5.000 pasos, 10.000 pasos, ¿no? Sí. Hago 10.000 pasos. ¿Está bien o entreno media hora, 40 minutos y está bien separados? ¿Qué tendríamos que hacer? ¿Qué dice la ciencia? Es un informe muy interesante para prevención, para mejorar nuestra salud. ¿Qué tendríamos que hacer? Está Bien. bueno eso, ¿eh? Me gustó porque es importantísimo, sabemos el impacto negativo que tiene el sedentarismo en nuestra vida y la importancia de la actividad física. ¿Cuál hacer? ¿Cuál elegir? Está buena la propuesta, así que vamos a desarrollarlo junto al doctor Gabriel Lappmann. Delphi, ¿cuál es tu tema? Hoy vamos a hablar de los quesos. Apá. Un alimento Rico. que rico, culturalmente en Argentina está súper instalado, está en nuestro día a día, pero genera mucha controversia si es saludable, si no, qué queso elegir, cuál es la porción de queso ideal. Así que vamos a estar hablando de todo esto del mundo de los quesos y ir dividiendo para qué ocasión y en qué cantidades elegir cada uno. Bien, no está marca registrada. A ver. No tenemos el pensamiento lateral, Bueno. pero sí hablamos de esta noticia que nos vincula con los cerebros viejos, cómo aumentan el riesgo de Alzheimer y la importancia de activar nuestras neuronas. Y hay distintos mecanismos para ejercitarla. Hemos hablado de hacer algún tipo de actividad. Si te gusta pintar, pintá, Sí. aprender un idioma, sociabilizá. Los ejercicios que hacemos y proponemos junto al psicólogo, esto de encontrarle una respuesta alternativa a un problema, ayudan. Y otra de los ejercicios, los memotest. Sí. Bueno, vamos a hacerlo con palabras. A ver. Vamos a hacerlo con palabras. Vamos a darle 5 palabras ahora, en este momento, y después al final del programa se las voy a preguntar. Palabras para que ustedes se acuerden, no vale anotarlas, ¿eh? Estructurado, asertivo, brillante, actividad física y Atlanta. Estructurado, asertivo, brillante, actividad física y Atlanta, memoria. Activen la memoria, memoria. Al final del programa les voy a preguntar, quizás en el medio del programa les voy dando alguna ayuda con algunas palabras, pero ustedes no las anoten, no hagan trampa. No hagan trampa, estos son parte de los ejercicios también que nos deja @endocrinólogo en sus redes. Estas 5 palabras para entrenar nuestras neuronas, para que estén activas y para reducir el riesgo de, entre otras, la enfermedad de Alzheimer. Vamos a ver ya el informe sobre adicciones.
Las adicciones son un problema complejo y multifacético que afecta a millones de personas en todo el mundo. Una adicción es un patrón de comportamiento en el que una persona se siente obligada a realizar una acción o consumir una sustancia a pesar de las consecuencias negativas que puede tener en su vida. Existen varios tipos de adicciones, entre ellas a las sustancias, al juego y a la tecnología. El tratamiento depende del tipo de adicción y de la persona afectada, pero algunos pueden incluir terapia, medicamentos y grupos de apoyo. Las adicciones requieren un enfoque integral y compasivo. La prevención, el tratamiento y el apoyo son fundamentales para ayudar a las personas adictas a recuperarse y mantener su recuperación. Para desarrollar este tema contamos en el piso con la presencia de la doctora Verónica Mora Dubuc, que es médica psiquiatra, miembro de la Asociación de Psiquiatras de la Argentina. Muchas gracias, Verónica, por tu visita. No, gracias por la invitación. Para entender las adicciones, ¿cómo se genera en nuestro cerebro este proceso que termina generando una adicción en una persona? Lo primero que me gustaría aclarar es que no es un proceso solamente del cerebro. Pero es cierto que nosotros venimos desarrollando la concepción de que la adicción es una enfermedad del cerebro. El cerebro está implicado fundamentalmente en un área particular que llamamos el circuito de recompensa, que tiene varios neurotransmisores, que son estos vectores químicos que hacen a la funcionalidad de la neurona, donde la dopamina tiene un lugar principal, aunque no es el único neurotransmisor. Pero esa estimulación de nuestro circuito de recompensa, que normalmente se hace cuando tenemos sed y tomamos agua, o cuando vemos algo que nos gusta, o cuando nos enamoramos, cuando está sobreestimulado por algunas sustancias o algunos comportamientos que pueden hacerlo, se genera como una disregulación de ese sistema. El sistema pide cada vez más la mayor secreción de estos neurotransmisores y busca repetir esa experiencia de manera compulsiva. Se pierde el control voluntario del acto y entonces caemos en el fenómeno adictivo. Un fenómeno complejo que tiene que ver con un patrón de comportamiento donde la voluntad está disminuida, el impulso es irresistible a volver a consumir, y eso se asocia a dos fenómenos muy importantes para poder hablar de una adicción vera, que son el fenómeno de tolerancia, que se explica por la necesidad de un mayor estímulo cada vez para obtener el mismo resultado, y el síndrome de abstinencia, que es un cuadro clínico a veces orgánico y otras veces emocional, que se produce cuando uno se resiste al consumo. Cuando uno no consume y el organismo pide, aparecen estos signos y síntomas. Entonces, tolerancia, síndrome de abstinencia y dependencia son el trípode que a nosotros nos define una adicción. Cuando nosotros hablábamos de adicciones, generalmente uno lo tiene vinculado a determinadas sustancias. Yo en la presentación hablaba de adicciones no tóxicas. Hoy en día ese tipo de cuadros los estamos viendo más, están aumentando. Vos decías dos cosas muy importantes allí. Una es esta, que no solamente desarrollamos ese fenómeno de dependencia, de conducta irresistible ante algo, que no es solamente una sustancia, no es la droga, son las drogas psicoactivas, que son muchas, pero también algunos comportamientos, como ha mostrado el juego de azar y apuestas, que genera una conducta adictiva muy similar, porque actúa sobre los mismos circuitos. Esto ya lo tenemos identificado. Pero podemos tener conductas como la ingesta de ciertos alimentos, el trabajo, el sexo compulsivo. Digo, hay varias conductas que pueden adquirir este carácter compulsivo y irresistible y convertirse en un comportamiento adictivo, decimos. Y lo otro que decías muy importante es que a veces nos olvidamos que las sustancias adictivas más presentes y con mayor capacidad de daño en nuestra cultura son el alcohol y el tabaco, que son drogas o sustancias psicoactivas legales. Entonces, muchas veces se arma como este circuito confuso y engañoso de que porque son legales no son dañinas, y en realidad son epidemiológicamente nuestro principal problema de salud, incluso en el término de las adicciones, ¿no? Le voy a dar lugar al equipo para que se sume con sus preguntas. La licenciada Delfina Zimmerman quería preguntar.
Bueno, es muy interesante lo que estás comentando y cuando nombraste algunas cosas que pueden generar adicciones sin ser quizás drogas o hábitos tóxicos, me vino en mente la actividad física, que en muchos casos es un hábito súper saludable que recomendamos, pero he visto en varios pacientes el límite de hacer una adicción. En esos casos, cuando es un hábito también saludable, ¿cómo se maneja o cómo se puede identificar cuál es el límite de que esté bien y de que ya sea una adicción? Bueno, eso es un escenario sumamente complejo que ha aparecido en el último tiempo en relación a muchas conductas, decimos nosotros, que son necesarias, como trabajar o la vida sexual o la actividad física, que sí, que pueden mostrar ese patrón de dependencia y adicción. En el caso de la actividad física, además, porque se vincula también al consumo de ciertas sustancias que se usan para potenciar esa actividad física, y ahí se arma un combo, la verdad que bastante difícil. Yo creo que el criterio para determinar una suerte de límite es cuando esa conducta se convierte en un patrón que altera otras esferas de tu vida. Ahí me parece que uno tiene que tener una señal de alerta, ¿no? Y decir, bueno, esta persona está como permanentemente preocupada por esta conducta, no puede dejar de hacerla, desplaza otras conductas y entonces ha abandonado cierta vida social, cierta actividad académica, laboral, está condicionando su comportamiento y lo asocia a otras cosas, y esto a veces la propia persona no lo ve, aunque parezca muy obvio y extraño, el sujeto tiende a negar que esto le pasa, pero es el entorno el que lo ve. Entonces ahí los amigos, la familia, los docentes, los compañeros de trabajo, en realidad cumplen una función social muy importante para despertar una alerta en términos de algo que también decías vos, la importancia frente a este problema que es epidémico, de tener una conducta o una estrategia preventiva para esto, ¿no? Llegar antes de que el problema esté totalmente instalado. Si esta persona que padece la adicción no lo ve, y vos decís, ahí empieza a aparecer el grupo familiar o quienes rodean, ¿cómo se trabaja para que vayan a un tratamiento y que ese tratamiento sea efectivo? Porque si la persona no se reconoce como adicto, quizás ahí ya tenemos una principal barrera para lograr el efecto. Siempre de que decimos que abandone la adicción, el ¿no? primer paso del tratamiento en las adicciones es que la persona tenga conciencia de enfermedad, empiece a entender que lo que tiene es un problema. A veces esto definitivamente no solo no es fácil, sino que es muy difícil y demanda que a veces uno tenga esa tolerancia de varios momentos de la persona inicia un tratamiento y abandona, inicia de nuevo y abandona, y tenemos que pensar que en cada inicio algo queda y se va construyendo como una secuencia de paso a paso hasta que ese sujeto puede verdaderamente hacer una conexión consigo mismo y entender que efectivamente está en un problema y entonces pueda aceptar la ayuda. En el mientras tanto lo vamos conteniendo como podemos para no perderlo. Acompañar, y ese rol también de acompañamiento en lo familiar es esencial. En lo familiar, en lo social, en lo laboral. Yo destaco mucho lo que se puede hacer en los ambientes laborales para tener una conducta preventiva, no persecutoria y que sea para sensibilizar a las personas respecto de esta posición de tener un problema, problematizar su conducta y entonces empezar a pensar que eso puede tener una solución, un tratamiento, un acompañamiento, dependerá de las circunstancias. Los tratamientos en adicciones, cuando el cuadro es florido, son complejos, son largos, tienen que abordar las recaídas. Estos procesos demandan un equipo interdisciplinario que a veces es muy costoso de sostener, pero es muy importante. Hablas de un equipo interdisciplinario, y el acompañamiento de pares ¿es efectivo en adicciones? ¿Los grupos y demás? Sí, totalmente. En general, el acompañamiento es multidisciplinario y multiestratégico, digamos. Se utilizan muchas técnicas. Podemos usar, los que somos psiquiatras, podemos prescribir fármacos que nos van permitiendo ir moderando los síntomas, pero hay desde profesores de educación física para incluir la actividad física. Ayer terminé de ver una serie que la recomiendo, que se llama Yo Adicto, que muestra un dispositivo de atención muy complejo, donde
donde hay una figura muy central que es el educador, porque es un proceso de reeducación y el acompañamiento de un educador que afectivamente y sobre un vínculo consistente pueda acompañar a este sujeto a verdaderamente descubrirse y descubrir sus problemas para abandonar la adicción es sumamente importante. Muy bien, muchas gracias, doctora Verónica Mora Dubuc, que es médica, psiquiatra, miembro de la Asociación de Psiquiatras de la Argentina. Muchas gracias y muy clara. No, gracias. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Con sus preguntas la dejan en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. A ver si sale tu pregunta. Quería saber si puedo consumir Floragut día por medio, ya que sufro de intestino irritable. A ver, ¿cómo trabajamos el intestino irritable? ¿Qué es? Y cuál es el rol de los probióticos, en este caso de Floragut. Bueno, Floragut es un probiótico de alta estabilidad, se toma diariamente, eso sería la indicación clásica. Lo que tiene es el Bacillus coagulans, que tiene mucha evidencia científica y tiene 3 funciones muy importantes. Vos sabés que la microbiota intestinal es ese micromundo que tenemos en nuestro cuerpo lleno de diferentes microorganismos que nos pueden ayudar a construir salud o incluso construir enfermedad. Un reciente estudio de la revista Nature revela de que tener una cierta cepa de bacterias puede asociarse a enfermedad cardiovascular. Mirá qué interesante. El Floragut es muy efectivo en 3 patrones claves. Uno, lo que es diarrea, constipación, colon irritable. Número 2, mejora mucho la inmunidad. 70% de la inmunidad está en el intestino. Y cuando tenemos una flora, una microbiota inflamatoria, vamos a tener más infecciones. Y número 3, es la absorción de ciertas proteínas que están relacionadas con el humor. La serotonina, por ejemplo, se forma el 90% en el intestino. Así que llevar un estilo de vida saludable, una alimentación real, rica en fibra, comer quizás prebióticos que pueden ayudar también a esa microbiota y sumar Floragut diariamente. ¿Cómo se toma? El Floragut viene en polvo donde están las esporas, ahí se reconstituye y se toman 15 mililitros todos los días. Cada frasco de Floragut tiene para 10 dosis. Entonces tenés que comprar 3 frascos para tener 30 días y ahí tener la flora, la microbiota, tu Floragut interno de manera adecuada. Si tomás día por medio, digamos, no sería la dosis ideal, Milton, porque ahí, bueno, te duraría más el frasco, te duraría 20 días, pero te faltaría... Pero necesitas el aporte del probiótico en forma diaria. Sí. Y para entender esta microbiota que se desregula, que entra en un desequilibrio, ¿cuáles son los factores más prevalentes que nos generan ese daño o esa disbiosis que es esta alteración de la microbiota? Bueno, primero el consumo de ultraprocesados, el exceso de azúcares, dormir mal, no hacer ejercicio, la obesidad, el exceso también de azúcar en la dieta, de grasas saturadas, los antibióticos, bueno, todo eso... Determinados medicamentos que afectan. O sea, ahí es fundamental, sí, no solo, o sea, el prebiótico y el probiótico como Floragut. Sí, la gente que está con infecciones y tomó un antibiótico puede hacer un frasco de Floragut, que son 10 dosis, y ahí va a reconstituir la microbiota. Pero bueno, hay muchos factores que afectan la microbiota, y lo interesante de esto es que es de alta estabilidad y que llega al intestino, o sea, lo que estamos tomando es la espora como si fuesen submarinos que pasan en el estómago, no se degradan, porque muchos de los probióticos que se venden en el mercado se degradan antes y ya no sirven, entonces llega al intestino y ahí hace su función la bacteria viva. O sea, porque estamos aportando el bicho, directamente la bacteria, si es lábil, se destruye y no cumple la función, actúa como un postbiótico, pero no como un probiótico que lo necesitamos cuando queremos aportar directamente la bacteria viva para que cumpla todos estos beneficios que nos hablaba el doctor Lapman. Pero hay más preguntas, ustedes la dejan al número que aparece en pantalla o a las redes sociales. A ver si aparece. Bajé un montón de peso con una dieta muy restrictiva, pero después subí todo de nuevo, arranqué de cero. ¿Cómo hago para que no me pase otra vez? Dietas restrictivas, el efecto rebote. Bueno, hablamos varias veces de las consecuencias que tienen las dietas restrictivas, que es un problema más cuando además no lo seguimos con un profesional y copiamos la dieta de nuestra vecina que bajó un montón y puede ser que haya bajado, el problema es el después. Nada que no se pueda sostener en el tiempo en realidad va a tener resultado y beneficio, porque nadie va a ser sano por un mes bajar la grasa o un mes comer bien,
si 3 meses después estás de nuevo en un exceso de grasa o de peso. Entonces, lo que hacen las dietas restrictivas es que bajan la ingesta calórica, el cuerpo le sobra, o sea, tiene como gasta más de lo que consume, entonces empieza a usar la grasa. El problema es que el cuerpo se adapta, entonces se empieza a adaptar a esa baja ingesta calórica, entonces no gasta más. Y cuando vos después intentás sostenerlo o te salís un poco de esa dieta porque es insostenible, subís de repente un montón. Claro. Entonces es muy importante que nosotros trabajemos desde la activación del metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Hacer planes de alimentación que cada vez el cuerpo necesite gastar más y evitar ese modo ahorro. Entonces vamos a necesitar alimentos que ayuden a activar ese metabolismo. Proteína, que hablamos varias veces, que es un nutriente que el cuerpo usa para tantas funciones, que además es metabólicamente muy activo y además ayuda a formar masa muscular, que es lo que determina un poco el metabolismo basal. O sea, que yo por dormir y respirar gaste más o menos energía. Eso hace la proteína. La fibra, todo lo que ayuda a generar saciedad pero en abundancia, las grasas saludables. Y también, obviamente, la actividad física, que es una de las claves para mantener un metabolismo más activo. Sí, no solo se da este efecto rebote, sino que el daño que se produce en el metabolismo se sostiene en el tiempo y después, cada vez con los años, te va a costar más. Y vos hablabas del metabolismo en el descanso. Podés hacer una prueba fácil, te vas a dormir, te pesás, pesate a la mañana. Cuando te levantás, eso que perdiste es el metabolismo funcionando. Es la energía que consumiste mientras dormías. Y si vos haces muchas dietas restrictivas, esa función cada vez va a ser más lenta y no va a tener la actividad metabólica que tu organismo necesita. Vamos ya con las noticias. Nuevo estudio nos habla que los cerebros viejos aumentan el riesgo de muerte y Alzheimer. Las personas con cerebros jóvenes, esto es, que envejecen más lentamente que su edad real, son mucho menos propensas a morir o desarrollar la enfermedad de Alzheimer que las personas con aquellos cerebros denominados viejos, que son aquellos que sufren de envejecimiento acelerado. Así, se desprende de un estudio publicado en la revista Nature Medicine que sostiene que tener un cerebro extremadamente envejecido triplica el riesgo de muerte de una persona durante un periodo de aproximadamente 15 años. Al mismo tiempo, las personas con cerebros extremadamente jóvenes tienen un riesgo 40% más bajo de muerte prematura. Estos resultados podrían abrir la puerta a nuevas pruebas médicas que podrían determinar el riesgo de padecer varias enfermedades en función de la edad biológica de los órganos. Estudio publicado en Nature y nos habla de la edad biológica de nuestras neuronas. Nosotros habitualmente hablamos de la diferencia entre la edad cronológica, que es la edad que nos marca nuestro DNI, y la edad biológica, que es la que tiene nuestro organismo, nuestro conjunto de sistemas. Bueno, en el cerebro también tiene una edad y esa edad la podemos hacer que sea menor si lo mantenemos activo. Qué interesante todo lo que está viniendo de los nuevos descubrimientos del Alzheimer, de la detección precoz. Hoy podemos medir una proteína que se llama tau y ya pronto vamos a poder y detectar la enfermedad de Alzheimer 20 años antes. Y la podés, 20 años antes, que es impresionante. Es impresionante. Con imágenes, y lo que se viene también es que la vas a poder medir en sangre. La vas a poder medir en sangre. Es algo increíble porque ahí ya priorizamos el estilo de vida, la suplementación correcta y realmente retrasaríamos, quizás hasta incluso habría prevención de la enfermedad de Alzheimer. Esto realmente es increíble. De hecho, hoy estaba leyendo un estudio que podemos medir con otros parámetros de laboratorio la edad de los órganos. Y ya conocer esto claramente nos ayuda a predecir y hacer una medicina personalizada, una medicina de precisión, buscando la prevención antes que ocurra los eventos. Esto es fundamental porque esto es lo que viene a futuro. Milton, me parece que lo que pregona ADN Buena Salud es la medicina del futuro, que es, antes que sucedan las cosas, ¿cómo prevenirlas? Mantener el cerebro activo. Yo te hablaba de las 5 palabras al principio. ¿Las pensaste? Sí, ¿Las tenés? Actividad física, sí, la tengo. Actividad física, Atlanta, estructurado, asertivo, brillante. Una ayudita fue, no las anotes, pero seguí pensando en esas palabras porque al final del programa te las vuelvo a preguntar y ahí sí nos vamos a dar cuenta cómo está tu cerebro, si está funcionando bien o si tenemos que generar la consulta. Pero hay más noticias que son importantes para trabajar y para conocer. Hacer ejercicio a la noche nos afecta en nuestro descanso.
Un estudio reciente publicado en la prestigiosa revista Nature Communications advierte que hacer ejercicio intenso a la noche puede alterar el sueño. El trabajo fue realizado por un equipo internacional liderado por la Universidad de Monash en Australia y analizó 4 millones de noches de sueño en 14.689 personas activas que usaron dispositivos de medición biométrica durante un año. Los investigadores encontraron una relación directa entre el esfuerzo del ejercicio y su cercanía al horario habitual de sueño. Cuanto más intenso y más tarde se entrena, más probable es que se retrase el momento de conciliar el sueño, disminuya la duración y empeore la calidad del descanso. 2 hábitos fundamentales, actividad física y el buen descanso. Estudio con casi 15.000 personas y nos habla que tenemos que separar esa actividad del momento del descanso. Y acá a mi lado está la Nutri Delphi Zimmerman, que es una fija del gimnasio o la actividad física de la mañana. Sí, a ver, hablamos varias veces que en realidad siempre la actividad física la vamos a promover, vamos a decir que es saludable y vamos a intentar hacerlo cuando y cómo podamos, ya es mucho más que no hacer. Ahora, el efecto que puede tener no descansar, comparándolo con ser sedentario, es muy similar, o sea, son 2 cosas que tenemos que sostener. Entonces, si eso lo podemos acomodar, es importante porque de noche lo que sucede cuando yo entreno es que libero eso hermoso que se genera con la actividad física, son endorfinas, dopamina, sobre todo adrenalina. Eso me hace quedar muy arriba con todos esos neurotransmisores que están preparados para otra cosa, pero no para el descanso y no para generar melatonina. Entonces ahí es donde empieza a afectar el descanso, que tardes mucho más en dormirte, que te duermas más tarde, que duermas menos horas y que al día siguiente no rindas en realidad como corresponde. Entonces sí intentaría bajar ese horario de actividad física, sobre todo si te está costando dormir. Acá habla del trabajo de tratar de separarlo de por lo menos 4 horas, pero lo importante es movete, hacer actividad física y obviamente si lo logramos separar, muchísimo mejor. Nos vamos a ir ahora un breve corte. Cuando volvemos nos metemos en el mundo queso, cómo afecta, qué nutrientes, qué activos nutricionales están presentes en el queso, cuál elegir y también vamos a hablar específicamente de la actividad física, cuál hacer y tus preguntas, vamos a estar respondiendo muchas de esas preguntas que nos mandás al número de WhatsApp o a las redes sociales. Quédate que ya volvemos con más ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, el programa que te tiene a vos como principal protagonista con tus preguntas que nos mandás al número de WhatsApp que aparece en pantalla o a las redes sociales. Tuvimos en el primer bloque la presencia de la doctora Verónica Mora Dubuc, que es médica psiquiatra, y le pedimos que se quede. Así que aprovechen y manden sus preguntas relacionadas a adicciones o a psiquiatría. Va a estar la doctora ayudándonos a responderlas. Mandalas ahí al número de WhatsApp, escrita o en video, de la forma que quieras. Y nos metemos ya con el mundo del queso. Hay un olorcito acá, está subiendo el aroma a queso para entender esta proteína de alto valor biológico, ¿no? Sí, a ver, el queso es un alimento culturalmente muy usado que además utilizamos mucho en las preparaciones. La mayoría quizás de las tartas, en las milanesas, en las meriendas, en los desayunos está presente el queso. Entonces suele ser una de las primeras preguntas que me hacen los pacientes es ¿qué onda el queso? ¿Se puede comer queso en una dieta buscando un descenso de peso? ¿Se puede comer en personas sanas? Si hay una patología hay que evitarlo. Bueno, todo eso un poco vamos a hablar de cuál es queso y en qué cantidades. Claro, o sea, pues tenemos proteína, tenemos grasas saturadas, tenemos calcio, tenemos sodio, tenemos vitamina K2. Tenemos triptófano. Bueno, hay diferencias, primero, hay diferencias entre el tipo de queso, el queso duro, queso blando, queso untable. Exacto, bueno, entonces ahí está el primer punto. ¿Qué queso? Bien, uno de los quesos quizás más frecuentes que se utiliza mucho en la dieta argentina es el queso untable. Y sobre todo el light, el descremado, que fue un poco lo que se fue instalando como desayunos o meriendas saludables. La típica tostada con queso untable. El queso untable casi que no tiene proteína. Y la mayoría de quesos untables por ahí que encontramos en súper, siempre pido que leas ingredientes, dice producto a base de queso. O sea que ni siquiera es queso. Se determina queso untable, pero ni siquiera tiene las propiedades o la cantidad de proteína o nutrientes para hacer un queso. Entonces termina aportando, sinceramente... O sea, termina siendo un ultraprocesado más que no nos aporta queso, ni proteína, ni los nutrientes que tiene el queso. Y que probablemente nos aporte, sí, grasas saturadas. Sí,
Quizás se usa mucho más para dar como sabor o la parte untuosa que yo a veces digo, bueno, se puede reemplazar por yogur o por quizás pastas de castaña, por ejemplo, de castaña de cayú, de frutos secos, que es más saludable, pero no tiene una función nutritiva. O sea, si yo le pongo queso untable al pan, no me va a aportar proteína. Así que no es un queso que yo recomiende tanto. Ahora sí pasamos, por ejemplo, al sandwichero. Al queso feta, que suele sándwich. ser el tivo, por ejemplo, se puede usar Dambo. Sí. A mí me gusta un poquito más, ¿sí? Primero porque lo bueno que venga así es que ya tiene una porción medida y es más fácil quizás para elegir la porción. Que una Nutri te puede recomendar o que uno diga, bueno, un rollito de queso ya es una porción que está buena y viene medido en lo que se recomienda. Y en cuanto a lo que hablamos, proteínas, grasas, sodio. Y ya tiene más proteínas. También lo que me gusta de este queso es que generalmente es un queso que podemos pedir en la fiambrería, entonces que es más natural, porque no está empaquetado. Eso es ideal. Entonces a los 3 días se pone feo y eso es algo positivo, porque habla de menos cantidad de aditivos y conservantes. Entonces, una porción más o menos que son 30 gramos, que es una feta y media. Que ahora vamos a ver bien las porciones. Está bueno, cumple más o menos 8 o 10 gramos de proteína, que es un montón, o sea, complementa muy bien. Si bien tiene sodio, en personas sanas es una cantidad que contemplamos en una alimentación total. Hablaste de 30 gramos más o menos para tenerlo idea en fetas. En fetas es 1,5. 1,5. En fetas es 1,5. Ahora vamos a ver en el otro tipo de quesos cómo lo podemos medir. En queso untable, por ejemplo, es 2 cucharadas soperas casi, bastante más. Bien, entonces sí es un queso que me gusta, que es fácil para agregar a preparaciones y que es fácil de medir. Y generalmente es más natural, así que va súper bien. Blandos, quesos blandos. Bien. Acá tenemos quesos, cara, sí, ¿qué pasa con el queso blando? Porque el queso cremoso, sí, pero más el cremoso, lo que tiene, como lo dice su palabra, es más cremoso, tiene más crema, entonces tiene más grasa que proteína en comparación a otros quesos. Si bien muchas veces están los light o los descremados que bajan un poquito la grasa, por ahí me dan menos saciedad, entonces necesito más cantidad para llenarme. Sí va muy bien para preparaciones, o sea, ponerle un poco una preparación que queda combinado con vegetales o con otras proteínas y da sabor de una manera saludable está bien, pero por ahí no es el queso que elijo para picotear porque no me va a llenar tanto. Bien. No tiene tanta proteína y tiene sí más grasa. ¿Cuál elegís entonces? Yo elijo bueno, acá hay otro que está buenísimo, que quizás no se usa para picoteo, pero es un queso que me encanta y que los invito a sumarlo a las preparaciones, que es la ricota. Esta es una ricota magra y en comparación al queso untable, sí tiene un montón de proteínas y casi que no tiene procesos. O sea, yo elijo siempre la magra, que tiene menos grasa además, pero es simplemente la leche cuajada. O sea, que es un simple ingrediente que a través de una formación que se hace en industria, pero más natural, se logra esa consistencia que ayuda también a darle volumen a las preparaciones, a darle algo de sabor, a darle algo de cremosidad. Y aporta un montón de proteínas y no tantas grasas. Bueno, entonces, ya sabemos que te gusta la ricota. ¿Y los duros? Recomiendo. Y los duros me gustan, pero acá hay que chequear mucho la cantidad y los momentos, porque van a ser por ahí opciones más para el fin de semana o para cuando tengo un antojo, un hambre, un pedacito bien medido de queso duro, me va a aportar mucha proteína, grasas también, pero que generan saciedad y sobre todo los quesos duros tienen vitamina K2. Que es una vitamina muy importante que no está casi en ningún alimento del día a día, está simplemente en quesos muy estacionados por una fermentación que se hace en el queso, y es una proteína que ayuda a los huesos y a la salud cardiovascular. Y esta vitamina que ayuda a los huesos, o sea, que evita que el calcio se pegue en las paredes arteriales y vaya al hueso, que está presente en este alimento que en nuestra dieta consumimos cero, pero se justifica consumir este tipo de quesos en forma frecuente para tener un aporte de vitamina K2. Había uno, Gaby una vez me contó, el doctor Lapman me contaba, de uno que justificaba o quería justificar el aporte de manteca por la vitamina K2, entonces se comían, pero se llenaba de grasas saturadas. Ahí está siempre la balanza y lo que tenemos que ver en consultorio. Primero, a quién tenemos del otro lado, y segundo, un poco a veces se habla cuando hablamos de nutrientes de alimentos fuentes. ¿Sí? Cuando uno dice que un alimento es un alimento fuente de X nutriente, quiere decir que nosotros tenemos que consumir una cantidad suficiente de ese alimento para que aporte un nutriente. Por ejemplo, a veces se habla con otros ejemplos que dicen, no sé, el cilantro tiene vitamina E.
Sí, pero ¿cuánto tenés que consumir de cilantro para aportar vitamina E? Entonces no es alimento fuente. Y eso pasa con los quesos duros. Si bien tienen vitamina K2, que es súper importante, la cantidad que habría que consumir para cubrir esa dosis es mucho mayor a la que recomendamos en grasas y en sobre todo porción de queso. Porque lo que digo es, el queso duro es para comer, de hecho, menos de los 30 gramos, porque también tiene mucho sodio. Sí se puede usar a eso, si a veces una preparación uso un poco, o si en una merienda corto un pedacito de queso, pongo frutas y pongo unos frutos secos, sí complementa bien, pero no para comer en cantidades, para cubrir la dosis. Y esta vitamina, como dijimos, que está vinculada a la protección de la salud cardiovascular y ayudarnos a dar estructura a los huesos, es ideal o necesaria dentro de lo que son los tratamientos de osteopenia y osteoporosis y en aquellos con antecedentes de enfermedad cardiovascular. Ahí tenemos que suplementar con esta vitamina K2 porque en nuestra alimentación el aporte es muy bajo. Y si tenemos enfermedad cardiovascular, el exceso de grasas saturadas es contraproducente. Por eso ahí es necesario suplementar, y cuando hablamos de suplementación de vitamina K2 necesitamos que provenga de los alimentos, y la forma natural de la vitamina K2 se conoce como K2 con C, C-A-D-O-S, así la encontrás en cualquier farmacia del país, C-A-D-O-S, es la forma que se extrae de un alimento particular que es el nato, que es la soja fermentada. De esa soja fermentada se aísla la vitamina K2 y es la vitamina K2 que sabemos que nos va a ayudar en este factor protector de la salud cardiovascular, y que ese calcio que estamos aportando, entre otros con los lácteos, vaya a los huesos. Sí, por eso, en realidad el calcio, digamos, hablando de esto de la salud ósea, es un nutriente que sí es más frecuente en la dieta del día a día porque está presente en un montón de alimentos que sí consumimos en más cantidad y hay más abundancia. Y no solo en los quesos, en los yogures, en la leche, en los frutos secos, en el tofu, sí hay buena cantidad de calcio. El problema es hacer llegar a ese calcio al hueso, que es donde tiene que cumplir su función, y ahí la K2 es la que tiene esa función de poder llevarlo y asegurarnos que nuestros huesos estén fuertes y evitar la calcificación en arterias. Había placa, sí. A ver, vamos a ver la placa para redondear estos conceptos que nos está dejando la Nutri sobre el mundo queso. ¿Cuál elegir y para quién? Entonces tenemos que controlar las grasas, ahí tenemos descremados o semiduros, bajos en grasas. En hipertensión, evita quesos duros y muy salados, hay que tener cuidado con el sodio. Constipación, evita quesos duros y añejos que pueden ser astringentes. Proteína sin tanto sodio, tenemos el queso Por Salud Light o la ricota magra, que ya vimos que a la Nutri le gusta. Exacto. Y después, otra cosa importante, que si bien obviamente estamos diciendo que es un alimento saludable y que se puede acomodar, ojo con la cantidad, porque lo que nos pasa mucho es, desayunamos y le ponemos un poquito de queso a la tostada. Después almorzamos y en la tarta había el queso Por Salud. Después en la merienda picoteamos y en la cena de nuevo el queso rallado a las pastas. Entonces ahí sí hay una cantidad que vamos a ver, vemos la placa de que cantidad. nos vamos a estar pasando. A ver la placa con las cantidades, una porción promedio, dijimos que eran 30 gramos, similar a un tamaño de una caja de fósforos, a una tarjeta SUBE, o a medio cassette, esta es lo nuestro. Ya los chicos no saben lo que es el cassette. El de la SUBE es para los chicos y el del cassette es para también nuestro público que hay de todas las edades. Íbamos con la lapicera rebobinando, grabando. Qué grande. Ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud. Con sus preguntas las dejan al número de WhatsApp que aparece en pantalla y nosotros tratamos de dar respuesta. A ver si sale tu pregunta. ¿Cómo prevenimos que nuestros hijos usen mucho las pantallas y caigan en los juegos de apuesta? Esta es una pregunta para la psiquiatra, para la doctora Verónica Mora Dubú, que nos está acompañando hoy como panelista invitada, y es algo que como padres lo vivimos muy frecuente, esta adicción hacia los celulares y el riesgo, el miedo de que empiecen con este tipo de juegos o los casinos online que aparecen con frecuencia entre ellos. Difícil, todos van a decir qué difícil. Yo creo que de todas maneras hay que insistir, la educación de los hijos nunca ha sido fácil, poner límites es una tarea que forma parte de la educación y creo que hay que ponerle límite en tiempo y en intensidad al uso de esas pantallas. Hoy las recomendaciones internacionales dicen que hay que postergarlo lo más posible. Algunos dicen que recién a los 12 años, imagínense esto, a los 12 años, para nosotros es casi titánico. Claro, porque además los así. chicos te dicen, ya mi amiguito lo tiene, y vos no querés dejarlo afuera. ¿Sabés lo que he descubrido? Mis hijos, yo tengo 4 hijos, tengo una hija que tiene 10 años, que empezó, que se le dio el celular,
pero hay una aplicación dentro de las distintas plataformas para controlar tiempos. Y vos, como padre, le pones el límite en el tiempo y en el tipo de aplicaciones que puede utilizar. Exactamente, hay que controlar ese tiempo. Y si es muy difícil, hay que buscar sustitutos. Pelotas, deportes, amigos, ¿no? Libro, Salir al libro, ¿no? El libro, si el chico es muy chiquito, por ahí es más difícil, pero está el libro con imágenes, ¿no? O sea, hay que buscar un sustituto para el uso del tiempo libre de los chicos, que cuanto más chicos son, más tiempo tienen, pero hay que buscar ese sustituto. Entre los adolescentes, también los números demuestran que deporte y música son competitivos a la hora de las pantallas. O sea, ahí hay... O sea, poder engancharlos en un deporte, que empiecen a encontrar el gusto a algún deporte colectivo o individual, pero que empiecen a hacer algo o una son actividad elementos artística. atractivos para el adolescente y son competitivos frente a las pantallas. Hay que ayudar a los padres a que logren algo de esto. Bien. Gaby, ¿cuál era tu tema? La actividad física, ¿no? ¿Y querías aportar algo? No, justamente tiene algo que ver, pero digo... lo que le quería preguntar era si retrasar las pantallas para darle un celular a los 12 años o que tenga pantallas, porque he escuchado pediatras que también disminuyen al máximo las pantallas. Y sí. Es que lo veo medio imposible, irreal. Yo creo que para nuestra cultura hoy resulta verdaderamente una tarea titánica, pero creo que tenemos que tomar conciencia. Nos pasó en su momento con el cigarrillo, el tabaco, digamos, hay cosas sobre las que tenemos que concientizar y las que vendrán, porque de la mano de la inteligencia artificial ya es inimaginable, pero sí creo que es pantallas, no es solamente el celular, es pantallas en general. Bien. Clarísima. Vamos a hablar de la actividad física. Si buscamos los 10.000 pasos, ¿hacemos actividad física más intensa? Sí, esa sería, me parece, la dinámica. Tenemos placas para poder empezar a ver las diferencias, ¿no? Si caminamos 10.000 pasos o hacemos entrenamiento de fuerza, ¿no? A ver, vamos a ver los beneficios de cada uno. Ahí está, caminar 10.000 pasos. Reduce el riesgo de hipertensión, diabetes, mortalidad prematura. Eso se llama exercise as medicine, o sea, ejercicio como medicina. El beneficio es incrementar, o sea, a medida que vamos aumentando la dosis, nos mejora hasta un punto, ¿no? No obviamente llegar a la vigorexia, todo lo que habló la doctora al principio, y después, obviamente, mejorar completamente la salud con la caminata es muy importante. Y esto es ideal para personas sedentarias, es un buen inicio, una buena puerta de entrada al movimiento, el caminar. El sumar pasos es caminar, es lo fisiológico, es lo natural. Y a veces quizás estás en tu casa sentada, empezá a caminar, empezá a buscar alternativas para bajarte quizás unas paradas antes en el colectivo. Si podés, anda al trabajo caminando, llevá a tus hijos caminando, porque eso también contagia hábitos saludables. El moverse es positivo sin duda. Y quizás podés tener algún dispositivo, ya sea el reloj, y medir la cantidad de pasos. Porque vos sabés que hay una asociación entre, mirá, no te voy a decir muchos, 5.000 pasos y disminución de mortalidad por todas las causas, ni siquiera 10.000. Vamos con la segunda placa para hablar de ejercicio de fuerza, entrenamiento, ¿no? Ahí tenemos mejora capacidad cardiorrespiratoria, la masa muscular, la sensibilidad a la insulina, más impacto especialmente a nivel cardiovascular y control de peso. Y entrenamiento de fuerza previene la pérdida de masa muscular con la edad, lo cual las caídas, la osteopenia, la osteoporosis. Entonces, ¿cuál sería la conclusión, Milton? Ya sabemos los dos beneficios. ¿Qué elegimos? Con todo esto tenemos beneficios de los dos lados. Yo uniría los dos y haría 20, 30 minutos de ejercicio aeróbico y sumaría 3 a 4 veces por semana ejercicio de fuerza. Me parece que la doble combinación en este caso, Delphi se ríe porque suelo decir esto, la doble combinación de ejercicio aeróbico más ejercicio de fuerza tiene una potencia en nuestra salud que realmente nos ayuda a prevenir, mejorar, tratar las enfermedades crónicas no transmisibles que son el problema actual de la sociedad. ¿Qué es lo que viene a consultar el paciente en el 80% de los casos? O porque tiene diabetes tipo 2, o porque tiene colesterol, o porque tiene hipertensión, o porque tiene obesidad, o porque tiene una enfermedad crónica, o tuvo una secuela de un infarto, una ACV, cáncer. Todas estas patologías son crónicas. Y la forma de enfrentar del sistema de salud a veces de la enfermedad crónica es dar una pastilla, hacer un tratamiento, pero la clave es el sostén de los hábitos saludables, porque son los únicos que te van a llevar al otro nivel, a la prevención, a la desprescripción, al mejoramiento de la salud integral.
Y para entender si vos te estás moviendo lo suficiente, Tenemos un test. hay un test que te vamos a hacer preguntas por sí o por no. Vos las vas anotando los sí que nos decís y eso nos va a dar una idea de cuán sedentario sos. A ver, vamos con la primera de las preguntas. ¿Alcanzás al menos 7.500 pasos diarios en promedio? Y bueno, ahí medir, ¿no? Todo lo que se puede medir, porque la gente, hay veces que le preguntan En cuadras. ¿cuántos pasos? Y creo que 1000 pasos son 2 cuadras y media más o menos, ¿no? Vale, empezás a sumar. Haces 50 cuadras en el día, Ahí eso está. sería lo ideal. Dame la segunda pregunta. ¿Haces entrenamiento de fuerza o cardio estructurado al menos 2 veces por semana? 2 veces, no es mucho. Es levantar pesas, ahí como muestra Delphi siempre en sus redes A sociales. ver, ¿sí el o no? ejercicio. Vas respondiendo. Respondemos la tercera. 3. ¿Haces pausas activas? O sea, por ejemplo, estás trabajando en la compu, te levantás, das una vueltita, al menos cada 2 horas durante tu jornada de trabajo. Muy importante esto de hacer las pausas activas. Pausas Milton. activas, descanso activo. Te levantás, ponete el reloj, ponete una alarma. Claro. A las 2, 3 horas, te levantás, das una vuelta, caminás, estirás Puedes las hacer unas piernas. sentadillas, Lo digamos, que se sea, puede hacer suma. algunos ¿Lo ejercicios. haces? ¿Sí o no? Estamos respondiendo preguntas para identificar si nos movemos en forma adecuada. Vamos con la 4. 4. ¿Podés subir 2 pisos en escalera sin sentirte muy agitado? Bueno, esto habla obviamente de la capacidad que tenemos, ¿no? Capacidad aeróbica. Y número 5, ¿realizás al menos una actividad física recreativa? Por ejemplo, caminar, nadar, bailar, andar en bici durante tu semana. A ver cómo te da este test. A ver, ¿Respondiste por sí o por no? Necesitamos sumar la mayor cantidad de sí. ¿Vemos los resultados? A ver, está la placa con los resultados. Si tuviste en 0 y 1, tu actividad física es insuficiente, necesitas moverte más, es clave para cuidar tu salud. Si estuviste entre 2 y 3, vas por el buen camino, pero hay que sumar más movimiento y más fuerza. Si estás entre 4 y 5 respuestas positivas, te felicito. Bravo, tenés un muy buen nivel de actividad. claramente va a mejorar su salud, prevenir enfermedades y realmente se sube a esto que es la prevención es la mejor intervención. ¿Quién es el principal protagonista del programa? Vos. Vos, con tus preguntas que las dejás en el número de WhatsApp que aparece en pantalla o en las redes sociales, te leo, a ver si aparece tu pregunta. Consumo alcohol y me da vergüenza pedir ayuda, evidentemente tiene una adicción al alcohol. ¿Qué puedo hacer en este caso? Va a responder la doctora Verónica Moraduc. Hay que vencer la vergüenza y el miedo, porque a veces también se asocia. Y esto particularmente me importa señalarlo en relación a la consulta femenina, porque normalmente lo que vemos en las consultas, por ejemplo, de Cedronar a la línea de teléfono, es que las mujeres llamamos por el hijo, por el padre, por el marido, pero nadie llama por las mujeres. A veces las mujeres sienten mucha vergüenza por hacer su consulta, tienen tantas problemáticas de consumo como los varones y se quedan un poco abandonadas si no hay alguien que las empuja a tratar de vencer esa vergüenza y hacer su consulta y llegar a un tratamiento oportuno. Cuando hacíamos la entrevista, una de las principales barreras que vimos era el poder reconocerse como adicto o tener un problema. Acá el dato alentador es que se reconoce en parte ya que tiene un problema con el alcohol. Pero tiene miedo y vergüenza y se nos queda fuera, eso no está bueno. O sea, pasa esto, que se reconoce y vergüenza. Son los dos temas a resolver, entonces. Por un lado, reconocerse como tal, y el otro, enfrentar para poder hacer el tema tratamiento. de las líneas de ayuda anónimas, esos 0800 gratuitos que existen en nuestro país, incluso para los trastornos de la conducta como el juego, son muy importantes, porque también han mostrado que cuando las personas logran vencer ese temor y llaman para pedir ayuda o para informarse, pero terminan pidiendo ayuda, son una manera de acercarse al problema preventivamente antes de que el problema estalle. Ahí Así deja. que las líneas de ayuda 0800 también son de enorme utilidad y está muy bien que sean difundidas a todo nivel. Ahí dejamos Son la anónimas. línea, el 141 que podés Hay llamar. muchos, y el de juego, por ejemplo, el 0800 no te pide que te identifiques, podés tener el anonimato. Y esto en el interior del país es muy importante porque en las ciudades pequeñas, donde a veces hay bingo y casino y no centro de salud, las llamadas son a lo mejor la única puerta de entrada accesible que las personas pueden tener en algunas localidades de nuestro país. A ver si entra tu pregunta, la vas dejando al número de WhatsApp que aparece en pantalla, a ver si sale la tuya. Acá en Salta comemos muchas empanadas y locro, claro que sí. ¿Cómo puedo hacer una versión más liviana
para mi colesterol alto? Bueno, a ver si reinventamos la empanada junto con Delphi. A ver, Empanada si bien el colesterol alto tiene varios factores, es multifactorial, obviamente que la alimentación siempre va a ser importante no solo para bajar el colesterol, sino para bajar toda la inflamación. Entonces hay que empezar a poder separar esto de querer convertir a las comidas, depende de la ocasión, porque el sábado me junto con mi familia y hay empanadas, y son empanadas, y quizás es esto cultural y de tradición que compartimos, y en cantidades moderadas, si no hay patologías tan graves, no pasa nada comerse 2 o 3 empanadas. De última, combinarlo con otros alimentos, por ejemplo, yo hago mucho con ensalada, o sea, a veces suena raro, pero digo, uno se come una ensalada, se sacía y también come la porción. Ya puedes arrancar como un primer plato la ensalada y después va la empanada. Eso está bueno. Por ejemplo, no muchas hagas al veces, revés, cuando si no, sobran los domingos, no a hay veces espacio. pizza o, por ejemplo, también empanadas, pero más con pizza, quizás una porción de pizza con una buena cantidad de ensalada y huevo es una forma de no desperdiciar la comida. Ahí puedes poner la pero ensalada comerla arriba de la saludable. pizza, queda bien. Y con los guisos es buenísimo, porque con los guisos sí hay un montón de opción para poder variar. Piensen que el guiso generalmente es una proteína que puede ser carne, que por más de que no sea tan magra, en esa cocción de horas y horas se va perdiendo la grasa, entonces está buenísimo. Puede hacerse con pollo, que tiene menos grasa que las carnes. Tiene algún hidrato, que de última lo que ahí te invito a hacer es, en vez de usar tanto arroz o fideos, usar legumbres, que son baratas, que también quedan muy bien en el guiso, por ejemplo, garbanzos o lentejas, que tienen mucho aporte de fibra y proteína. Ya ahí es un cambio buenísimo. Y después agregarle más verduras a esos guisos, que quedan bien. La calabaza se deshace, queda dulce, queda súper. Entonces ahí haces un guiso saludable, te rinde, es económico y va súper bien para el colesterol. Doctora, me gustaría para cerrar un mensaje final para darle un cierre al tema de adicciones que estuvimos hablando en el programa de hoy. Bueno, creo que es el problema de la época. O sea, nosotros vivimos en una sociedad de consumo, nos invitan a consumir, seamos críticos, logremos pensar sobre lo que estamos haciendo. Y yo diría que, en mi experiencia, el consumo de sustancias, sobre todo las psicoactivas, tiene que ver con tapar algo de lo que realmente somos y lo que nos pasa. Si queremos descubrirnos quiénes somos, qué nos pasa, dejemos de consumir y acompañémonos a nosotros mismos a tener una mejor vida. Muchas gracias, doctora Verónica Mora Dubuc, que se sumó como panelista invitada al programa de hoy. Ella es médica psiquiatra, miembro de la Asociación de Psiquiatras de la Argentina. Se nos está yendo el programa, pero tenemos que resolver estas palabras, la memoria. Hay que entrenar nuestro cerebro, ejercitarlo. Había 5 palabras. Sí. Voy a preguntarle primero. La Nutri, me parece, tiene cara. ¿Las acordás? Decime, sí, pero no en orden. Sí, me las acordás. ¿Sí, las acordás? ¿Vos te las acordás? Creo que me acuerdo de todas. ¿Sí? ¿Todas, doctora? No sé si todas, pero creo que 4 tengo en la cabeza. Bien, 4. Bueno, entonces vamos a empezar una palabra cada uno. Sí. A ver, la Nutri. Brillante. Brillante, sí, estaba dentro de las palabras. Acordate, son 5 palabras y esto nos sirve para ejercitar nuestras neuronas y nos va a marcar cómo estamos a nivel de memoria. Yo voy a decir una que me interpela, es Atlanta. Atlanta, entonces ya tenemos brillante y Atlanta. 2 de las 5 están resueltas. ¿Asertividad? Asertiva, sí. 3. Yo. 3. Estructurada. Esta me hace Estructurada. acordar a mí, por eso. Y actividad física. Actividad física, que fue uno de los ejes del programa de hoy. Así que a ustedes agradecerlos. Nos fuimos. Estas son las 5 palabras. ¿Cuántas te acordaste? Sí, te acordaste más de 3. Buenísimo, está perfecto. Si te acordaste menos, 1 o 2, es bueno la consulta y ejercitar, hacer ejercicio, sociabilizar, sobre todo, que eso es clave para nuestras neuronas. Nos fuimos, pero queda el número abierto, la línea de WhatsApp, para que ustedes dejen su pregunta en el momento que quieran, también las redes sociales. Agradecerles por haber estado del otro lado acompañándonos en este mensaje de salud y calidad de vida, y nos volvemos a encontrar, como siempre, en la televisión pública, haciendo mucho más ADN, buena salud.